Rajoy está optimista. Se lo ha transmitido Pedro Arriola, su sociólogo de cabecera. El PP remonta. Se ha acabado el descontento, gran parte de él, con su partido, y el panorama electoral de las citas de este 2015 no es tan malo como piensan algunos. ¿Va a acertar esta vez el gurú de Génova? ¿Va a servir el voto del miedo a Podemos para que el PP mantenga en todas las comunidades esa mayoría y también en la Moncloa? Analizamos ya las 5 dobles esta noticia. Betty Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Mariano Rajoy se muestra tranquilo y convencido de que al PP le irá bien en las elecciones. Gran parte de ese optimismo se debe a lo que dicen sus encuestas sobre Podemos. Ha tocado techo en las encuestas y se está desinflando. La mejora de la economía es otra de las bazas a las que Rajoy se aferra para ganar en mayo. Han sido 10 meses el tiempo que ha pasado desde que Podemos inició la campaña de las europeas del pasado año hasta febrero de este. Una carrera imparable que le ha hecho situarse en las encuestas en lugares que jamás habrían imaginado. Y no es una sino varias las encuestas que vaticinan que Podemos ha tocado techo. Cocinadas o no, son las mismas que han constatado su imparable ascenso, las mismas que ahora certifican que a día de hoy no tienen más recorrido. Los sondeos demoscópicos de todos los medios de comunicación demuestran la tendencia a la baja de Podemos. Si bien es cierto que no implica que ningún otro partido despunte, sí logra frenar la euforia del partido de Iglesias. Se mantendrá esta tendencia a la baja de Podemos, conseguirá remontar y llegar como segunda fuerza política a las generales. Y ya por último, el cómo no es uno, sino varios. ¿Cómo es posible que el partido de moda, el de la supuesta regeneración, el de las promesas imposibles de cumplir, toque techo? La razón es que poco a poco los ciudadanos le van viendo las orejas al lobo. Sus miembros no son inmaculados en cuanto a irregularidades con el dinero. La hemeroteca les está dejando en evidencia. Sus loas a los regímenes comunistas, como el de Venezuela, son incesantes. En definitiva, no representan la regeneración que España necesita y que los ciudadanos lo empiezan a ver. Nos falta una W. El por qué. ¿Por qué Podemos subió tanto y ahora parece haber tocado techo? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches. Podemos se desinfla en el suflé que le han cocinado en las encuestas porque los dardos de su discurso se vuelven contra ellos envueltos en la misma corrupción que denuncian en los demás. Querían ser los Savonarola de la política y ya tienen, bajo la toga cándida, más presuntos rufianes de los que su retórica puede cubrir. Muchos de sus potenciales votantes ya han visto bajo la piel de cordero inmaculado en la que se envuelve Podemos las mañas y las maneras del pícaro que paga en negro, que le hurta el diezmo a Hacienda y que tiene cajeros inagotables como las tarjetas Black en Irán y en Venezuela. Podemos se desinfla en las encuestas porque cada vez son más los españoles que no quieren que su legítimo desencanto y su justa desesperación avalen el discurso de Podemos, escrito desde el rencor, sin más propósito que la venganza que postula con la lucha de clases. El terrorista de ETA, de Ignacio Juana Chaos, localizado. El periódico El Mundo desvela hoy mismo su paradero, una localidad en el norte de Venezuela llamada Chichiriviche. El etarra, que asesinó a 25 personas, descansa en esta zona del país donde regenta una licorería. Sobre él pesa una orden de búsqueda y captura emitida a finales del año 2008. La Audiencia Nacional ya ha pedido a la Interpol que encuentre al etarra. El ministro Margallo habla de los acuerdos de extradición con Venezuela. La orden de búsqueda y captura sigue vigente. Una vez localizado de Juana en Venezuela, corresponde al juez Velasco de la Audiencia Nacional la iniciativa para cursar la petición de extradición. Existe un tratado bilateral de extradición suscrito en Caracas el 4 de enero de 1990 entre España y Venezuela. Un juez de Madrid ha abierto diligencias contra Juan Carlos Monedero, número 3 de Podemos, para decidir si admite a trámite o no la querella de manos limpias contra el profesor universitario. El sindicato le acusa de delitos societarios contra la hacienda pública y de falsedad documental. Desde su partido le siguen defendiendo. Monedero, insisto, nunca se ha ocultado, no lo va a hacer ahora. Seguro que lo tendréis con vosotros en cualquier momento porque no hay nada que ocultar y por lo tanto saldrá a hablar con vosotros. Señor Morán Santín, ¿cómo va a explicar sus viajes al cajero? Entre
Entre abucheos e insultos de preferentistas han sido recibidos los primeros imputados por las tarjetas Black de Caja Madrid a su llegada a la Audiencia Nacional. En sus declaraciones, los exconsejeros han dicho que con Blesa se generalizaron los gastos personales de las tarjetas opacas al ser utilizadas con una gran flexibilidad. Asociaciones independentistas están elaborando un inventario de edificios y bienes del Estado para una posible expropiación en caso de conseguir la independencia. La iniciativa contaría con el respaldo de Esquerra Republicana de Cataluña y de la Generalitat. Abarca edificios militares como el cuartel de Bruc y de Montjuïc, las delegaciones del Gobierno, los juzgados o las sedes de la Guardia Civil. Y hoy en nuestra sección El Mundo en Guerra hablaremos de la amenaza del Estado Islámico. Veremos de la mano de Ricardo Ruiz de la Serna los últimos atentados en Dinamarca y analizaremos el asesinato a sangre fría de los 21 cristianos coptos. En los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Parece que la Liga vuelve a ser cosa de dos. Eso es, así parece, porque ganó el Madrid, ganó y convenció el Barcelona y perdió el Atlético de Madrid. Así de serio estaba Simeone en la sesión rojiblanca de esta mañana. Seguro que el Cholo aún estaba repasando lo que falló en Vigo. El Celta fue muy superior y dejó al Atlético a 7 puntos del Madrid y a 6 del Barça. En el tiempo de deportes analizaremos si es verdad que la Liga es cosa de dos y ojo que si son sensibles pueden emocionarse con un vídeo muy emotivo que les vamos a enseñar. Es una de las imágenes de la jornada. El etarra Ignacio de Juana Chaus, autor de más de 25 asesinatos, ha sido localizado en el norte de Venezuela. Según cuenta el periódico El Mundo, se encuentra en Chichiriviche, localidad al norte del país. Allí ha montado un negocio de licores a escasos metros del malecón. La zona es una de las más paradisíacas del mundo, rodeada de parques naturales y aguas transparentes. Su aspecto físico dista mucho del que le vimos en las últimas fotografías en España. Presenta un estado más orondo, descuidado y serio. De Juana está en busca de captura desde el año 2008 por haber escrito algunos artículos de enaltecimiento del terrorismo. En aquellas fechas escapó de España, se marchó a Irlanda y de ahí huyó nuevamente a Venezuela, cuna de refugiados etarras. Recordemos sus atrocidades y su periplo alejado de la justicia. De Juana Chaus fue condenado a 2.232 años de cárcel tras haber participado en varios atentados terroristas que dejaron 25 muertos. Pertenecía al Comando Madrid que en 1985 asesinó a varios miembros del ejército. Además fue responsable del coche bomba que explotó al paso de un furgón de la Guardia Civil en la Plaza de República Argentina. En 1986 asesinaron a 9 guardias civiles con misiones de vigilancia en las embajadas del barrio de Salamanca y en la Plaza de República Dominicana a otros 12 agentes con una furgoneta bomba cargada de explosivos. El etarra ha pasado por varios centros penitenciarios y su personalidad ha sido calificada por los psicólogos como fría y narcisista. Comenzó su primera huelga de hambre en 2006, pasando por varios hospitales desde el 12 de octubre hasta el de Donostia. En 2008 fue su última huelga de hambre y unos meses más tarde salió de la cárcel. En noviembre de ese mismo año emitían una orden de busca y captura internacional. Fue detenido en Irlanda al entregarse él mismo, pero en 2010 dejó de comparecer ante la justicia. La última imagen del etarra fue en mayo de 2014, en un centro comercial de Venezuela. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Gobierno aseguran que una vez localizado es deber de la Audiencia Nacional pedir la extradición. El ministro Margallo asegura que los acuerdos en esta materia con Venezuela están vigentes desde el año 1990. Otra cosa es que funcionen. Y si se dan las circunstancias para que pueda aplicar el convenio de extradición de esa persona, pues se actuará en el marco de la legislación vigente de la extradición. Vamos a estudiarlo y, repito, si procede y la autoridad judicial lo considera oportuno, pues evidentemente que pediremos su extradición, como venimos haciendo desde el principio de la legislatura. Bueno, la extradición la tiene que solicitar, es un trámite inicialmente judicial, es la Audiencia Nacional la que tiene que promover en su caso la extradición, pero no cabe duda que teniendo pendiente asuntos en España y cumplimiento de condena, nosotros esperamos que la Audiencia Nacional lo promueva y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Justicia lo solicitemos a Venezuela, así es. Hombre, yo desde luego siempre voy a estar a favor, desde luego, a favor de la justicia, a favor de que se imparta justicia y yo espero y deseo que por parte del Gobierno se pida la extradición. Exijo la máxima colaboración, por supuesto, del Gobierno de Venezuela, porque este terrorista lo que tiene que hacer es impartir justicia, colaborar con la justicia y no repartir alcohol, que es lo que está haciendo en estos momentos en Venezuela.
Dicho y hecho, la Audiencia Nacional se ha puesto manos a la obra. El juez Eloy Velasco ha pedido a la Interpol que investigue si De Juana reside en Venezuela y en qué paradero exactamente. Velasco es el juez encargado de instruir la causa por la que se dictó hace 7 años una búsqueda de orden y captura sobre De Juana por enaltecimiento del terrorismo. Si finalmente la Interpol consigue localizar al etarra, el magistrado procederá a la petición de extradición. No es el primer etarra huido del que se conoce su paradero desconocido a través de la prensa. Ya ocurrió en el año 2009 cuando la revista Época localizó a Josu Ternera en el norte de Italia. Según afirmaba el semanario de Intereconomía, el gobierno socialista, a través del CNI, sabía del paradero de Ternera, pero no había procedido a su detención. Eduardo, ¿el caso de Juana crees que se asemeja al de Josu Ternera? ¿Sabía el gobierno su paradero o no lo sabía? Perfectamente. Vamos a ver, Beatriz. De Juana Chaos no ha estado nunca fuera del control policial. Está suelto, pero no en libertad, que no es lo mismo. Su salvoconducto y su patente de corso están en la letra y en el espíritu del acuerdo de ETA con Zapatero, asumido en su integridad por el PP. El PSOE le abrió la frontera, mirando convenientemente para otro lado, tras una falsa huelga de hambre en Madrid y unas hemorroides atendidas con más celeridad y mimo que un parto urgente en un hospital de San Sebastián. Y el PP no ha movido hasta ahora un solo papel para volver a encarcelarlo. ¿Por qué uno de los criminales más sanguinarios de ETA, con 25 asesinatos jalonando la culata de su pistola, anda suelto hoy en Venezuela, ayer en Irlanda y mañana donde le plazca? Pues porque De Juana Chaos es el lugarteniente de Josu Ternera, que es el jefe de ETA y del proceso de negociación felizmente culminado con Zapatero y silenciosamente asumido por el PP. De Juana es otro de los faisanes de la falsa paz que ETA nos ofrece mientras acaricia las cachas de su pistola hoy en Venezuela y mañana donde le plazca. Para De Juana, la libertad. Para sus víctimas, la humillación, la derrota y el olvido. Tenemos el viento a favor, es lo que ha trasladado Mariano Rajoy a la cúpula del PP a menos de 100 días de las elecciones municipales y autonómicas. Según el presidente del gobierno, su partido, los populares, están recuperándose. Y no solo eso, sino que la mejora de la economía va a jugar a favor del partido de la calle Génova. Además de estos argumentos, Rajoy ha esgrimido que el efecto Podemos se está desinflando a tenor de lo que reflejan las encuestas tras los últimos escándalos de sus líderes. Uno de los personajes más buscados en la reunión de los líderes del PP de hoy ha sido Esperanza Aguirre. La presidenta de los populares madrileños se ha mostrado tranquila ante su hipotética candidatura a la alcaldía de Madrid y ha dicho confiar en los tiempos de Rajoy. Seguimos como siempre, sin candidato a Madrid. Qué mal, ¿no? Pues ya ven ustedes. La pelota no está en mi tejado. Hasta luego. Quien ha dicho que no hay ninguna prisa en saber los candidatos del Partido Popular a las municipales y autonómicas es Vicente Martínez Pujalte. El portavoz de Economía en el Congreso considera que es mejor ir despacito que no matándose entre candidatos como hace el PSOE. Yo creo que sería más problemático si estuviéramos como el PSOE matándonos, pero si estamos tranquilamente y lo único es en la temporalidad, en el conocimiento, creo que no tiene tanta importancia. Cuando ya sí hay peleas y Valcarce y el otro que no es del partido. El PP sigue sin deshojar la margarita sobre sus candidatos a feudos importantes como son Madrid o Valencia. Eurico Campano, ¿a qué espera Rajoy para nombrarlos? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues habida cuenta del mensaje que ha trasladado hoy Mariano Rajoy a su Estado Mayor, aún nos quedan algunas semanas para conocer la totalidad de los cabeza de cartel del Partido Popular para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Quedan en concreto, como se sabe, 8 sobre las 14 comunidades autónomas y 20 sobre las 50 capitales de provincia que se dirimirán en los próximos comicios del 24 de mayo. Mariano Rajoy ha venido a decir básicamente que las encuestas le son muy favorables, que el Partido Popular se consolida holgadamente como primera fuerza política y que Podemos, siendo la segunda, como lo sigue siendo, según los sondeos, pero que se va desinflando poco a poco. Si a esto unimos el hecho de que socialistas e Izquierda Unida se hayan quedado sin candidatos, pues esto le da un margen bastante amplio al Partido Popular. Hay que recordar además que hasta el 31 de marzo no hay que convocar oficialmente estos comicios municipales y autonómicos. La ley establece que deben de ser 56 días antes, exactamente en este caso, de ese 24 de mayo. Y añadir, para completar el cuadro, esa cita política importante que hay entre medias a finales de febrero, que es el 24 y el 25 de febrero, el debate sobre el Estado de la Nación. Por tanto, insistimos, Gonzalo, Beatriz, tendremos que esperar todavía con toda seguridad hasta finales de marzo para conocer las principales incógnitas en las candidaturas populares, básicamente Madrid y Valencia.
Gracias, Eurico. Rajoy se muestra tranquilo, entre otras cosas, porque es sabedor de haber captado el voto anti-Podemos y porque conoce la realidad de esta formación. Se está desinflando en las encuestas. Considera que el PP será la fuerza más votada en casi todas las autonomías y cree que Podemos, pese a ser segunda, no tendrá muchas opciones de gobernar. Escuchamos la respuesta de Podemos ante esta reflexión de Rajoy. Su secretario de organización dice no entender qué encuestas maneja el presidente del gobierno, ya que considera que su partido sí que va a lograr las cotas que le dan las encuestas. Las opiniones que haya podido vertir el presidente de gobierno, lo que le diría es que confunde sus deseos con la realidad. Podemos está en franco ascenso, ha irrumpido con mucha fuerza en el país y no sé qué encuestas tendrá el señor Rajoy, pero insisto, confunden sus deseos con la realidad. ¿Cree que el efecto Podemos está desinflando? Hemos querido salir a la calle para preguntar a los ciudadanos qué es lo que opinan. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que según sus encuestas el Partido Popular seguirá siendo líder en fuerza política y que Podemos está perdiendo fuerzas. ¿Pero qué opinan los ciudadanos? ¿Están de acuerdo con esa información? Veámoslo. A ver, diría que no, pero la publicidad no es muy buena. Creo que sí. Hombre, por todo lo que la prensa está sacando a luz de todas las corrupciones, y además lo están diciendo continuamente en radio, en prensa, y en las redes sociales se está perdiendo credibilidad. Yo creo que ahora mismo sí. Con lo que ha pasado últimamente con Monedero, creo que sí. Sí. Porque están saliendo los trapos sucios. Pues yo creo que sí. Yo creo que al final se les ve el plumero. Así que, pues porque están diciendo una demagogia, quieren decir lo que quiere escuchar la gente, pero la realidad es que al final pues no hay un proyecto, no hay nada, cuando pueden intentar defraudar, con lo cual sinceramente creo que es humo. Cambiamos de asunto porque se ha generado una gran polémica por unas declaraciones de Albert Rivera este fin de semana en Andalucía. Enseguida vamos a escuchar las aclaraciones que ha hecho el dirigente catalán, pero antes recordemos qué dijo y en qué contexto. El presidente de Ciudadanos afirmó en un mitin en Andalucía que si su partido llegase a la Junta iba o a enseñar a pescar o a dejar que la gente tenga su caña de pescar. Siguió con la metáfora del pescador, criticando el sistema de clientelismo socialista y a los que encima se quedan con esas subvenciones. Nosotros, cuando lleguemos al gobierno de la Junta de Andalucía, vamos a cambiar la filosofía absolutamente de la Junta. Mirad, vamos a hacer un símil que lo entenderéis todos en esta tierra de pescadores. Nosotros no vamos a repartir pescado. Nosotros vamos a o enseñar a pescar o dejar que la gente tenga su caña de pescar. No queremos repartir pescado, y mucho menos quedarnos parte del pescado, que es lo que hacen algunos. Las palabras de Rivera, en gran parte manipuladas, sentaron muy mal en las redes sociales que ardieron instantes después. El presidente de Ciudadanos ha pedido perdón en Twitter este fin de semana a quien se hubiese podido ofender, cosa que hoy ha vuelto a hacer. Evidentemente, si alguien con ese símil y esa metáfora se ha sentido ofendido, le pido disculpas, claro que sí, pero no le pido disculpas a los que le han robado 1.000 millones de euros a los andaluces, que no es más que el gobierno de Andalucía en el que están imputados el señor Griñán, el señor Chávez, los expresidentes y algunos compañeros de sus partidos y sindicatos. Eduardo, ¿acierta Albert Rivera al rectificar? Desde luego acierta bastante más en la rectificación que en las palabras que provocaron esa rectificación, porque, Beatriz, en la tierra del pescadito, hacer parábolas sobre los peces y la pesca siempre es arriesgado, como acaba de comprobar Albert Rivera, al que han pescado metiendo la pata en los caladeros electorales donde la flota del PSOE lleva 35 años faenando. El error de Albert Rivera ha sido confundir los peces con los pájaros de la Junta, que llevan un anzuelo en el pico y una red en las alas para pescar los votos que durante 3 décadas han convertido al PSOE en la reina de los mares del sur y en el sultán de Andalucía. Esos políticos, no el pueblo andaluz, son los responsables del reparto del pescado que en la lonja de la Junta y en Mercapsoe se lleva tantos años haciendo de matute con los seres fraudulentos y las subvenciones bajo manga de trilero para todos los que echan la caña en los caladeros socialistas. Albert Rivera ha rectificado y ha hecho bien, porque el problema de Andalucía no son los peces, son los pájaros más peligrosos y más voraces que los de la célebre película de Hitchcock, o sea, los pájaros que está pescando la jueza Laya.
Gracias, Eduardo. Y seguimos hablando de Podemos porque hoy el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias para analizar si admite a trámite o no la querella presentada contra Monedero por manos limpias. El sindicato acusa al número 3 de Podemos, pero también a su líder, de obtener subvenciones de entidades internacionales de sospechoso origen ilícito, como son Venezuela e Irán. Además, la querella se amplía a supuestos delitos de falsedad documental y delito societario y fiscal. Escuchamos al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, quien ha hablado para estos informativos, y le hemos pedido que valore la decisión de este juzgado. Creo que es positivo, es que no podía ser de otra manera. La querella estaba perfectamente fundamentada, con una aportación documental y con una serie de testimonios que iban a ir a declarar. Por lo tanto, es una valoración total y absolutamente positiva, y es bueno para España y para los españoles, porque este escándalo, con todo el entramado societario de Podemos y de sus máximos dirigentes, tiene que salir a relucir, y si han cometido, como creemos que han cometido, varios presuntos delitos, pues tienen que ser los juzgados, en este caso el Juzgado de Instrucción número 45 de Plaza de Castilla, aquí en Madrid, el que ha abierto diligencias previas informativas, la 133/2015. Monedero no ha valorado la decisión del juzgado madrileño, pero sí ha tenido ocasión de salir del escondite mediático al que se había metido tras conocerse su supuesto fraude fiscal. El número 3 de Podemos sigue sin hacer autocrítica. Afirma que la gente de su partido está señalada y critica al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda lo que tiene que hacer es garantizar la privacidad de todos los ciudadanos. Yo creo que eso será una señal de que nuestra democracia va avanzando hacia las posiciones que queremos, ¿no?, defender, que son posiciones que las identificamos con lo más avanzado de Europa. No es cierto. No es cierto, porque siempre había otra posibilidad, que era la de pagar dividendos. Es decir, que lo que han construido eso es un caso porque la gente de Podemos, bueno, pues estamos señalados, ¿no? Ya, pero el Mundo también había dicho que yo tenía 1 millón de euros. Es decir, que fíjate que hay muchas informaciones que no están contrastadas. Entonces, ojalá podamos contrastar las informaciones y hacer un periodismo también que vaya en otra dirección. Nada. Fijaos que todo lo que está ocurriendo, todo, es un ciudadano que a día de hoy no tiene ningún cargo, que no se ha postulado a nada. Es decir, que tomad nota también de que todos estos ataques son a un ciudadano de a pie. O sea, que hay una parte también preventiva en todo esto. Y para acabar, venga, cuando dicen que Venezuela es la que supuestamente está financiando... Es todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Que se Podemos se financia regularmente. Es todo mentira. Un último apunte sobre la cúpula directiva de Podemos. Según publica el periódico ABC, las imágenes que van a ver en sus pantallas corresponden al lujoso resort en el que los líderes de Podemos se habrían alojado en Venezuela. Como ven, goza con todo tipo de lujos como golf, piscinas, vistas privilegiadas, todo sufragado con el gobierno de Chávez, ahora de Maduro. Dos de las personas que habrían disfrutado de esta generosidad del gobierno de Chávez son Luis Alegre y Carolina Vescanza. Con ellos se completa o se llega a 6 la lista de dirigentes de la formación morada no exentos de polémica. Empezamos por su líder, Pablo Iglesias. Es bien conocida su ideología comunista, defensor del régimen de Venezuela y Cuba, partidario de las nacionalizaciones de empresas privadas y medios de comunicación. Tiene causas abiertas en los juzgados por delitos fiscales y societarios. De Juan Carlos Monedero, su currículum es similar al de Iglesias. Tiene más polémicas en su haber, como falsear su currículum, haber cometido fraude fiscal o haber golpeado a un alumno en su universidad. El siguiente es Íñigo Errejón. Es otro de los defensores a ultranza de Chávez y su modelo de país. Todavía no se ha aclarado su papel en torno a la beca que recibió y los trabajos que realizó por ella. Y el último nombre en conocerse es el del doctor Montes, nuevo miembro de la Ejecutiva de Madrid. Le rodea la polémica por haber presuntamente practicado eutanasias con pacientes terminales sin el consentimiento de las familias. De Luis Alegre, sus vinculaciones con el régimen de Venezuela cada vez son más notorias, mientras que la última en estar salpicada por la polémica es Carolina Vescanza, quien ya como miembro de Podemos encargó una encuesta sociológica a la empresa de la que ella misma era directiva, 24.000 eurazos que se pagó a sí misma. Es lunes, tiempo ya para una de las secciones más esperadas de la semana. Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches. Buenas noches. El mundo en guerra.
Ya todavía no estamos en paz, uno de sus grandes anhelos y deseos, en fin, el de cualquiera. Ojalá, ¿no? Ojalá. Y sobre todo tenemos que comentar dos aspectos muy interesantes y dramáticos relacionados al Estado Islámico. En primer lugar, esa decapitación de 21 personas, cristianos coptos, del cual nos darás detalles, y también lo que ha ocurrido en Dinamarca. No sé cuál preferías empezar y analizar. En realidad tienen cierta relación, porque las dos noticias, ¿no? Nos sitúan ante el riesgo del yihadismo en un caso en el corazón de Europa, en otro caso en la periferia de Europa. En el caso de Libia, por ejemplo, hay mucha preocupación de las autoridades italianas. El Estado Islámico se ha aprovechado del desgobierno en el que está sumido Libia para hacerse con una ciudad de cierta importancia, con Sirte. Entonces ha sido precisamente allí donde se capturó y se tuvo como rehenes un tiempo a estos cristianos que finalmente han sido asesinados. Y digo que hay mucha preocupación en el gobierno italiano por la posibilidad de que el Estado Islámico establezca una cabeza de puente en Libia. Junto con eso está la cuestión de los atentados yihadistas en Europa. En este caso ha sido en Dinamarca, hemos conocido hace ahora unas hablamos de semanas eso, pero ¿qué es Francia. ese puente que hablas entre Libia e Italia? ¿En qué consistiría? La idea de que establezcan una cabeza de puente muy cerca del territorio europeo, en este caso sería Libia. En realidad la distancia entre, el mapa engaña, la distancia entre Libia e Italia es muy corta, están muy cerca. La idea, por ejemplo, de que el Estado Islámico pueda controlar ahí un territorio preocupa, en primer término, a las autoridades italianas, que son las que están más cerca, pero en general a todos los gobiernos europeos, porque el Estado Islámico necesita varias condiciones, o se aprovecha de varias condiciones. Una de ellas es poder controlar un territorio donde poder, por ejemplo, someter a extorsión a su población y recaudar, establecer campos de entrenamiento. De ahí que la respuesta del asesinato de estos egipcios cristianos coptos por parte del gobierno egipcio haya sido bombardear las posiciones del Estado Islámico en Libia en colaboración con el ejército libio. Con el ejército libio podríamos decir lo que queda, porque Libia está dividida ahora mismo, tiene dos gobiernos, uno en Tobruk y uno en Trípoli, y además está dividido en algunos lugares con señores de la guerra, con líderes locales que controlan una pequeña fuerza armada, un caos. Pero entonces, Ricardo, ¿cuál es el punto de colaboración real, verosímil, que los occidentales debemos creernos o no, de los gobiernos de la zona, Egipto, Libia, para acabar con el Estado Islámico, en primer lugar, y en segundo lugar, hasta qué punto está localizado el Estado Islámico? Porque si no, ¿por qué no se acaba directamente con ellos? Entiendo que no estarán en ubicaciones específicas. Hay varias cuestiones. Una de ellas está en que hasta ahora se ha estado combatiendo de dos maneras. Por un lado, las potencias occidentales, junto con Jordania y algún otro país árabe, han combatido desde el aire, han bombardeado posiciones estratégicas, mientras que los esfuerzos por tierra estaban en manos de los Peshmerga, la milicia kurda, parte del ejército iraní, tropas iraquíes. Entonces, ahí estamos viendo en el mapa, tenemos en rojo la zona donde se están librando los combates en Irak y parte del territorio sirio. Junto con eso, si nos situamos un poco hacia Libia, ahí está, también vamos a ver que el Estado Islámico se habría hecho con la ciudad de Sirte. El problema que hay es que solo se puede actuar desde el aire o con tropas de infantería que pongan los libios. Y ahí radica uno de los problemas. ¿Quién pone las tropas? ¿Quién envía allí soldados a combatir contra el Estado Islámico? Que es una organización terrorista peculiar. Se parece en esto un poco a Hezbollah, porque combaten en campo abierto y alternan el combate en campo abierto con atentados terroristas por ejemplo, en núcleos urbanos densamente poblados. Entonces, si me preguntabas, ¿cómo se puede colaborar? Bueno, hay una colaboración que ya están brindando algunos países occidentales, que es la lucha aérea, los bombardeos. Hay otra colaboración importantísima, que es el suministro de información de inteligencia militar, interceptación de señales, por ejemplo. Junto con eso está la ayuda financiera. ¿Quién costea las operaciones militares? Y luego hay una cuestión de fondo, que es que, claro, ¿quién envía a la infantería a enfrentarse directamente? Los espectadores me perdonarán la expresión cruda, ¿no? Pero ¿quién se expone a que maten tropas, a tener bajas, ¿no? Claro, esto en Irak y en Siria lo están haciendo las poblaciones directamente afectadas. Los kurdos, los yazidíes, los iraníes que los tienen en la frontera, el ejército iraquí. En Libia es más complicado porque el gobierno está dividido, hay uno en Tobruk, hay uno en Trípoli que entre sí están enfrentados y luego están los líderes tribales y entra una variable. ¿Con quién puede llegar a acuerdos el Estado Islámico que neutralicen esa posible intervención militar por tierra? Queda claro. Ricardo, decías que estaba muy relacionado lo ocurrido con los cristianos coptos, con lo ocurrido este fin de semana en Dinamarca. Sin embargo, no está demostrado que esto haya sido un encargo propiamente dicho del Estado Islámico. No lo está. Está relacionado en el sentido de que nos sitúa ante dos formas de la amenaza yihadista. En un caso, una organización terrorista que alterna atentados terroristas de corte, podríamos llamarlos clásicos, con el combate en campo abierto, como ha hecho Hezbollah en el pasado.
Y otro de los aspectos del terrorismo yihadista, que es la llamada yihad individual, los llamados lobos solitarios, es decir, terroristas que reciben mensajes de adoctrinamiento y en algunos casos también entrenamiento a través de Internet, por ejemplo con vídeos tutoriales sobre movimientos tácticos, etcétera, y deciden cometer un atentado. En este caso, en Dinamarca, primero fue contra un acto en pro de la libertad de expresión y después contra una sinagoga. Digo que son dos aspectos de una amenaza común, que es la amenaza del yihadismo. Lo que pasa es que la forma... es una amenaza real ahora mismo. Es una amenaza real, pero la forma de hacerle frente es diferente. En el caso del Estado Islámico es un combate en campo abierto, en el caso del yihadismo en Europa es más la lucha policial, la infiltración, los servicios de inteligencia. Ricardo Ruz de la Serna, muchísimas gracias por estos 5 o 6 minutos de clase magistral que nos has dado. Muchas gracias a vosotros. Hasta el próximo lunes. Y en los deportes, Juanma, los hermanos Gasol, grandes protagonistas del All-Star. Eso es, haciendo historia los hermanos Gasol, porque la imagen del fin de semana la tuvimos anoche precisamente en Nueva York. Por primera vez en la historia, 2 hermanos fueron titulares en un All-Star de la NBA. Y además protagonizaron el salto inicial. El salto lo ganó Pau, pero el partido fue para el oeste de Marc. Récord de anotación en el partido de las estrellas que tuvo a 2 españoles como protagonistas. Así narró Pau, el hermano mayor, la histórica experiencia. El poder estar en este escenario, haber llegado pues, a este nivel, continuar durante tantos años y bueno, compartirlo con tu hermano, no hay poco más, ¿no? Ha sido un momento bonito, nos sabíamos los dos hemos ido por ella. Nos vamos ahora a la Liga, que empieza a ser cosa de dos. El Celta le ganó 2-0 al Atlético de Madrid y fue muy superior a los de Simeone. El Cholo hizo autocrítica después de quedarse a 6 puntos del Barça y 7 del Real Madrid.